Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Les saluda Kenya Tinoco. En este momento, a través de este video, quisiera yo poder compartir con ustedes un tema muy importante como es el mol. Sin más preámbulos, demos inicio. El mol se le conoce como la unidad del Sistema Internacional de Medidas, también conocido como la cantidad de sustancia, porque equivale a la masa de las unidades elementales tanto del átomo como de las moléculas y de los electrones. En esta imagen que nosotros podemos observar en este momento, tenemos ahí un dibujo de 12 lápices. Como sabemos, los 12 lápices están representados por una docena, ¿verdad? Pero si nosotros hablamos de mol, sea de un átomo, de un elemento, estamos hablando de 6.02 o 0.22 por 10 a la 23. ¿Qué quiere decir esto? Que el mol tiene un número estandarizado que lo representa. Así como los 12 lápices son representados por una docena, el mol es representado por 6.022 por 10 a la 23. Yo he colocado una flechita hacia el lado derecho, ¿sí? Donde significa que esto es una equivalencia, es como una representación, como si fueran iguales, ¿ya? Es como decir que un mol de lápices va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 6.022 por 10 a la 23. No va a cambiar, ¿sí? Este número, que se le conoce como el número de Avogadro, se lo debemos a un científico químico que aportó a la ciencia con muchos descubrimientos, entre los cuales los más importantes está como el que estableció la ley de Avogadro. El señor Amadeo Avogadro estableció esta ley que se refiere a los gases ideales, que por el momento no vamos a hablar de este tema. También Amadeo Avogadro ayudó a comprender las relaciones entre los átomos de una misma molécula. También definió el número de moléculas en un mol, lo cual es conocido como el número de Avogadro. ¿Cuál es el número de moléculas en un mol? Es el 6.022 por 10 a la 23. Amadeo Avogadro decidió estudiar las relaciones que hay entre los átomos de una misma molécula. Como los átomos y moléculas son cantidades muy pequeñas que no son perceptibles a simple vista, entonces él decidió estudiar estas relaciones y fue Amadeo Avogadro quien estableció este número o una unidad mayor, porque las moléculas y partículas son diminutas, entonces necesitábamos una medida exacta, porque en la química necesitamos poder tener medidas exactas para utilizar en fórmulas y poder trabajar en laboratorios de las fábricas o empresas donde se elaboran productos de consumo humano. Si nosotros partimos de todos estos descubrimientos, podemos decir entonces que el mol no es nada más que un número. Recuerden, 6.022 por 10 a la 23. Conociendo el concepto de mol, nosotros entonces podemos decir que la masa de un mol va a ser igual a la masa molar. ¿Cómo yo puedo conocer la masa molar de un elemento o de una molécula? La puedo conocer a través de la masa atómica de este elemento o de la molécula. Recordando que una molécula es aquella que está conformada por dos o más átomos. En este ejemplo que tenemos aquí, tenemos nosotros que un mol de sodio es igual a 23 gramos. ¿Por qué es igual a 23 gramos? Porque si nosotros buscamos en la tabla periódica, el elemento sodio, así como está en la imagen, hacia su lado derecho superior, vemos el elemento sodio con su símbolo químico y su masa atómica que tiene 22.9. Como la unidad, sí, en notación científica vemos que la unidad luego de la coma pasa de 5, podemos redondear entonces nosotros y decir que la mol de sodio tiene 23 gramos, que la masa de sodio ha sido 23 gramos.
Y se acuerdan que al inicio veíamos que el mol tenía una cantidad exacta que la representaba y de cuánto era. Perfecto, ¿no es cierto? Era de 6.022 por 10 a la 23. Entonces yo puedo decir que 6.022 por 10 a la 23 son los átomos de sodio que están dentro o inmersos en los 23 gramos que pesa la mol. ¿Ya? Entonces si 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio pesan los 23, en un solo átomo, ¿cuánto pesará? Esa relación de 3 que yo he realizado aquí en la imagen que ustedes pueden visualizar, se la ha resuelto en la parte inferior de la misma imagen. Podemos ver nosotros aquí que tenemos una multiplicación que se ha realizado del átomo de sodio con los 23 gramos de sodio que está pesando y hemos procedido a dividir para el 6.022, que es la representación del mol, 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio. Hemos eliminado las unidades que no necesitamos, por eso ven unas rayitas ahí, y hemos obtenido un resultado de 3,82 por 10 a la menos 23. Si hablamos de número negativo en el exponente, estamos hablando de ceros por delante, ¿sí?, del entero de la coma, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos que es 23, son hartísimos ceros antes de llegar al 3,82. Entonces, estamos hablando de ¿qué? De una cantidad muy pequeña. Queda confirmado entonces que los átomos son partículas muy pequeñas, ¿sí? Es más, se dice que el átomo es la unidad estructural de la materia. Y podemos ver nosotros entonces y confirmar lo que decía Amadeo Avogadro acerca de los átomos, de las moléculas, de las partículas que no podían ser vistas y era necesario entonces establecer una medición. Y fue él entonces el que estableció el mol con un número estándar. Recuerde, 6.022 por 10 a la 23. A continuación tenemos un ejemplo y vemos aquí que nos dice cuántos gramos hay en una mol de agua. En este ejemplo tenemos nosotros una molécula. ¿Se acuerda que le decía que una molécula tiene de 2 a más átomos? Entonces vemos aquí 2, ¿verdad? El hidrógeno y el oxígeno. Estos han formado una molécula y dice una mol. Al hablar nosotros de mol, estamos hablando de que tenemos en el hidrógeno, dice H2. Estamos hablando de 2 átomos, ¿sí? Estamos hablando nosotros de 2 átomos o 2 moles de átomos de hidrógeno y una mol de átomos de oxígeno. Automáticamente, cuando nosotros escuchamos de mol, las unidades, ¿sí? Las unidades o esta cantidad de sustancia llamada mol adopta este nombre a las proporciones de la molécula. O sea, diríamos que tenemos 2 átomos de mol de hidrógeno y un átomo de mol de oxígeno. Pero para yo poder conocer los gramos, ¿qué necesito? Acuérdese, masa molar es igual a la mol del elemento o de la molécula. ¿Cómo puedo obtener yo la masa molar? La masa molar la puedo obtener buscando las masas atómicas del elemento o de la molécula. En este caso, como yo tengo 2 hidrógenos, yo digo que 2 por 1. ¿Por qué? Porque a mi lado derecho, o si yo busco en una tabla periódica, puedo encontrar que la masa atómica tiene 1.007 el hidrógeno. Como en notación científica, el número que está luego de la coma es 0, no pasa de 5, no puedo redondear y digo entonces que el hidrógeno tiene una masa de 1. De igual manera, procedo con el oxígeno y podemos ver en la tabla periódica que él tiene de 15,9. El número de la unidad, el inmediato superior, luego de la coma, en notación científica me dice que luego de 5 yo puedo redondear, pero este tiene más, ¿verdad? Entonces, ¿puedo o no? Claro que sí. Entonces yo puedo redondear y decir que la masa de oxígeno es 16. Procedo a sumar los dos y tengo que 16 y 2 me dan 18. Por lo tanto, entonces, una mol de agua ha obtenido 18 gramos de agua.
Aquí tenemos nosotros más claro este ejemplo. Amadeo Avogadro fue quien determinó que la molécula de agua es que tenía 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Él hizo esta relación, estudió las proporciones y finalmente estableció la cantidad que existía inmersa, ¿sí?, dentro de un elemento o de las moléculas. Y fue entonces que decidió establecer la unidad llamada mol, cantidad de sustancia. Entonces, al hablar de una mol, nosotros estaríamos hablando, en este caso del agua, de 2 moles de átomos de hidrógeno y 1 mol de átomos de oxígeno. He colocado un ejemplo más. He hecho una pregunta aquí y dice cuántas moles de hidrógeno hay en 30 gramos de agua. Y muchas veces nosotros no entendemos los ejercicios para poder plantear la solución, pero podemos ayudarnos de una manera. Podemos ver que tenemos un dato que sí conocemos, que son los gramos de agua, ¿verdad? Entonces podemos partir de ese dato e inmediatamente utilizar los factores de conversión. Para utilizar los factores de conversión, nosotros tenemos que abrir paréntesis, ¿sí? Y recordemos que para poder eliminar las unidades que yo no necesito, debemos tener la unidad, una que esté en el numerador y la otra que esté en el denominador, y así podré eliminar las unidades que no son necesarias. Entonces, como a mí me pide encontrar las moles y llegar a gramos, a partir de gramos, perdón, entonces yo digo, hace un momento, ¿se acuerdan que saqué que un mol de agua tiene 18 gramos? Yo necesito eliminar esos gramos, ¿verdad? Entonces yo hago esa relación y digo que un mol de agua lo coloco en la parte superior para que en la parte inferior del denominador me queden los gramos de agua, y digo que un mol de agua tiene 18 gramos de agua. Pero si yo elimino solamente estas unidades, me va a quedar el resultado en moles de agua. Y a mí el ejercicio lo que me pide es los moles de hidrógeno que necesita. Entonces, si yo procedo a observar en la parte superior, al hablar de un mol de agua, si nosotros identificamos la molécula, vemos que la molécula de agua tiene 2 moles de átomos de hidrógeno. Entonces, como a mí me interesan los moles de hidrógeno, yo digo que una mol de agua tiene 2 moles de hidrógeno. Es así como yo procedo ahora sí a poder simplificar las unidades que no necesito y me van a quedar simplemente moles de hidrógeno. Multiplico el numerador y divido para los del denominador. Multiplico el 30 por 1 y luego por 2 y divido para 18 porque 18 por 1 es 18. Obteniendo como resultado 3,33 moles de hidrógeno. Chicos, hasta aquí vamos a llegar con el tema de moles. Es un tema muy importante, recordándoles que cada vez que ustedes escuchen el tema de mol, estamos hablando nosotros de estequiometría, cálculos estequiométricos para poder obtener cantidades exactas que vamos a necesitar en fórmulas para poderlos aplicar en la industria y fabricar productos que necesitamos para el consumo masivo, ¿sí? Les animo a que puedan practicar en los ejercicios que están colocados en la ficha pedagógica de esta semana. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.